Hola, llegamos al cuarto parcial, último parcial del curso. Y bueno, pues voy a dar un anuncio antes de empezar con el resumen de este cuarto parcial. Para este final del curso vamos a tener la invitación de la comunidad firenze. ¿Y qué quiero decir? Que este curso lo vamos a subir también a nuestra página de Facebook del colegio para que lo puedan ver padres de familia, otros compañeros y pues las personas que se interesen. Entonces, bueno, el aviso para los chicos de sexto semestre para que sepan que vamos a tener invitados. Y bueno, pues hecho esto, pues voy a dar el resumen del cuarto parcial. Vamos a ver en filosofía las épocas moderna, posmoderna y la actualidad del programa oficial de estudios. Comenzamos con la época moderna y viene el primer filósofo que vamos a ver en la clase, que es René Descartes, que él es famoso por esta frase de pienso luego existo, que vamos a ver durante la clase de qué se trata. Pero bueno, él escribe, su obra principal es este libro que se llama Discurso del Método, en el que él presenta como la receta para estudiar, una receta, ¿no? Para estudiar la realidad. Él decía que había que dudar de todo y que entonces si tú querías evitarte esas dudas, tenías que ser como que muy minucioso a la hora de estudiar cualquier fenómeno que tú quisieras hacer, de forma que no quedaran sesgos, que pudiera ser lo más cercano a la realidad la afirmación y que la tenías que demostrar. Entonces, pues crea el método científico. Básicamente es el método científico y el que utilizan las ciencias actualmente para sacar hipótesis y después demostrarlas. Es el método que René Descartes creó y que dejó en este libro que ya les comenté. Después viene Kant, que es un filósofo que muchos consideran el más importante en la historia de la filosofía. Era alguien muy serio, un estudioso, pues su vida eran los libros, el estudio, el escribir, y sus dos libros importantes fueron Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica, que prácticamente pasó una vida escribiéndolos, estudiando y escribiéndolos, y en ellos él estudia el entendimiento humano, el conocimiento, cómo es que llegamos a conocer la razón humana, ¿no? Como lo dicen los títulos de los libros. Y él habla a grandes rasgos que en nuestra mente nosotros venimos ya predispuestos con esquemas mentales que nos permiten conocer, que producen el conocimiento. Porque dice que si la mente no viniera con esos esquemas que son como un molde al que nosotros vaciamos la información de la percepción y después sacamos conclusiones acerca del mundo, si no existiera eso, nosotros veríamos el mundo solo como percepción, hagan de cuenta como una película que pasaría enfrente de nuestros ojos, pero pues nada más, no podríamos concluir nada. Entonces estos esquemas nos permiten pues conocer el mundo y hablar de él. Pero bueno, esto es solo una parte, y es la parte que pues yo entiendo de la filosofía de Kant, porque es alguien muy complicado de entender, es muy abstracto y para entenderlo completamente hay que sentarse y estar muy concentrado y realmente estar interesado en entenderlo. Entonces pues no lo vamos a ver completo porque es imposible, pero sí es importante que comentemos como que sus puntos más importantes. Después viene el posmodernismo y vamos a ver a dos filósofos alemanes, Nietzsche y Heidegger, que son renombrados, a veces no por las razones más bonitas, que ahorita les explico por qué.
Y bueno, vamos a empezar con Nietzsche. Él es una persona, participó en la guerra franco-prusiana, que ya sabemos, Prusia después fue Alemania, y además era una persona muy enfermiza. Entonces imagínense que él prácticamente durante la mitad de su vida trajo una enfermedad muy grave, y entonces le daban periodos en los que él decía que bajaba su vitalidad, pero que aún así con esa enfermedad que él tenía tan grave, él se tenía que reponer, dice, y cuando uno se enfrenta al mundo, cuando se enfrenta a este tipo de adversidades, la voluntad tiene que salir a flote y demostrar al mundo que uno tiene poder, que no te van a tumbar estas adversidades, que tú tomas el control y que tú eres el que manda. Y a través de esto crea la teoría de la voluntad de poder, en la que él habla que tienes que ser fuerte y que tienes que prepararte para la guerra. Y por ejemplo él hablaba de los débiles y decía, los débiles ni siquiera deberían de existir. Si alguien no tiene la voluntad, la fuerza para salir de sus adversidades, no tiene derecho a estar en el mundo. Y bueno, imagínense que él, además de esto, era muy talentoso escribiendo. Yo creo que es para mí es el filósofo más talentoso escribiendo. Para expresar sus ideas era muy bueno, muy, muy bueno. Y entonces, él, por lo que digo que es célebre a veces tristemente, es porque él fue uno de los filósofos del nazismo. Él fue uno de los filósofos de los cuales el nazismo tomó sus ideas para crear este movimiento. Imagínense en una Alemania que venía derrotada de la Primera Guerra Mundial, decaída, y que de repente a Hitler le llamó la atención estas ideas de que la voluntad de poder es esa que se apodera del mundo y que tú lo tienes que controlar y que le tienes que demostrar a todos que eres fuerte y que tienes que ir a la guerra y que los débiles deben de morir, que no deben de existir. Imagínense eso en un cerebro o en ideas como las de Hitler, pues pegaron mucho y lo hicieron filósofo del nazismo, aun cuando las ideas de Nietzsche eran ideas espirituales. Él no hablaba de ir a hacer la guerra y de agarrar un ejército, formar un ejército e ir a destruir otras naciones. No, él hablaba de una guerra espiritual, pero bueno, pues a veces las interpretaciones se van por otro lado, y sucedió eso, que Nietzsche fue uno de los filósofos que alimentó al nazismo, ayudado por su hermana, porque él muere en 1900, si no mal recuerdo, pero su hermana siguió viviendo y le tocó todavía como que los inicios del nazismo, y ella vendió, digamos, las ideas de Nietzsche al movimiento nazi. Y después tenemos a Martin Heidegger, que a diferencia de Nietzsche, él sí fue un nazi activo. Dio conferencias en espacios nazi, y se le veía con personajes importantes del movimiento. Y él hablaba de que el hombre se tenía que conocer para entender su lugar en el mundo, y que había que levantar el espíritu. Y aunque sus ideas eran filosóficas, pues empezó a alimentar, como ya se dijo, este movimiento nazi fue activo. Aunque cuando ya él ve la de veras, cuando ya venía la guerra, cuando empieza a ver que las cosas se iban por otro lado, se trató de hacer, pues trató de darle la espalda, pero pues fue inevitable, que él ya había conformado, él fue como un personaje central en la conformación de la ideología nazi, aunque él, como les digo, pues no hablaba, no pretendía tal vez hacer la guerra, pero sí hablaba de que había que levantar el espíritu
y que el hombre tenía que demostrar a sí mismo cuál era su lugar en el mundo y encontrar una razón para vivir. Entonces imagínense que pues, el nazismo encuentra su razón en demostrar que Alemania era fuerte. Y bueno, pero Martin Heidegger, su libro importante es Ser y Tiempo, en el que estudia como que esta parte de quiénes somos como seres humanos, cuál es nuestra esencia, y que son conceptos muy importantes. Los vamos a ver en la materia, dejándolos un poquito esto de que él haya sido nazi. Independientemente de eso, sus conceptos son bien importantes y vale la pena verlos. Y bueno, llegamos a la época moderna con un filósofo, vamos a ver un filósofo, Gianni Vattimo, que él habla del pensamiento débil. Y él habla del pensamiento débil como la contrapropuesta al pensamiento fuerte, que es el que han venido manejando los gobiernos, que el que ha venido manejando la política en la era moderna. Él habla que el pensamiento fuerte es ese pensamiento que controla las masas, que controla, por ejemplo, un país y le vende ideas a las personas y les da lo que él considera políticas gubernamentales, y aunque la gente no esté contenta, pues no importa, porque el régimen tiene el poder, y si no les gusta, pues sigue teniendo el poder el régimen. No les importa, en este caso a los políticos, que la gente se queje, porque pues los puedes callar. Y Gianni Vattimo habla del pensamiento débil como una cura a ese pensamiento fuerte. Dice que el pensamiento débil poco a poco va a ir mermando ese pensamiento débil y va a permitir que las personas se unan más, que las personas, que esa organización humana que de repente no tiene guía, empiece a buscar motivos para unirse y entonces lograr que el pensamiento fuerte se debilite. Y él pone ejemplos de que lo vemos, por ejemplo, en que los derechos humanos han tomado fuerza, la igualdad, los movimientos feministas, el hecho de que nos preocupemos más, por ejemplo, de las personas con la tercera edad, movimientos actuales como, por ejemplo, que hay que quitarle fuerza, por ejemplo, en las ciudades a los carros y darle más fuerza a los peatones o a las personas que van en bicicleta. Ese tipo de movimientos se crean gracias al pensamiento débil de personas que se unen y dicen, vamos a luchar por nuestros derechos. Por ejemplo, algunos dicen que la primavera árabe fue gracias a ese pensamiento débil que se unió. Entonces, pues es un concepto pues interesante y que vamos a ver a Gianni Vattimo. Y ahí terminamos la parte del programa oficial de estudios y pasamos a la parte de los temas extra en filosofía, donde nosotros tratamos de hacer filosofía. Y que es el tema, ya sabemos, de ensayo del parcial, y va a ser el tema final, y vamos a ver el futuro, vamos a hablar sobre las posibilidades que se nos presentan en adelante con esto de la tecnología, cómo ha cambiado el mundo y cómo va a seguir cambiando, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando actualmente y lo que va a suceder. Vamos a ver cuál va a ser nuestro lugar, qué se va a esperar de nosotros. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un país como el nuestro en este mundo tan cambiante? Y pues cómo nos tenemos que preparar para lo que viene, porque hablan de cosas realmente increíbles, hablan de que el futuro ya nos alcanzó, y pues vamos a ver, vamos a tratar de pensar sobre esto, vamos a filosofar con cosas, con inventos que se están creando, que a veces son increíbles, que los veíamos como ciencia ficción, pero que ya están ahí y que van a cambiar nuestra vida en las próximas décadas. Y bueno, con eso vamos a cerrar el curso. Espero que tengamos un buen final y pues no basta más que invitarlos a que continuemos y pues gracias por este curso. Y bueno, pues vamos a continuar.